Vamos a comenzar trabajando con las relaciones entre las entidades de nuestro proyecto. Así que, it's code time. Vamos a ir a Visual Studio Code y dentro de nuestro source, modules, vamos a trabajar con el módulo de usuario. Vamos a crearle un archivo que se llame userdetails.entity porque va a ser una entidad .ts. Y de hecho va a ser muy similar a userEntity. Así que me voy a copiar todo esto, voy a cerrar ese archivo y lo voy a pegar dentro del nuevo archivo que creamos. Voy a quitar todo esto y le voy a colocar acá userdetails. Muy bien, ahí se va a llamar esta tabla. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ID, muy bien. Por aquí vamos a tener el nombre, por ejemplo. Y eso no tiene que ser único, el nombre del usuario. Y el length podríamos incrementarlo a 50. Y sí tiene que ser obligatorio al momento de enviar. Si vamos a tener un last name también. Que esto puede ser, sí, puede ser opcional. La contraseña no la necesitamos. Y el status lo vamos a dejar. Y el timestamp igual. Entonces ya me voy a quitar estas dependencias de aquí porque no las estamos usando. Y perfecto, eso es todo. Voy a volver entonces a userEntity. Y la relación que haremos es que cada usuario va a tener un detalle donde va a estar la información. Entonces tenemos que relacionar a este usuario con la tabla, con la entidad de userdetails. Entonces para eso lo que vamos a hacer es justamente debajo de password o donde les plazca, vamos a hacer un one-to-one. ¿Un one-to-one de quién? Pues lo que tenemos que hacer es, vamos a poner acá un type y vamos a indicar de user. De hecho tenemos que cambiar el nombre a la clase porque se llama exactamente igual. Y vamos a ponerle userdetails. Muy bien. Y lo que haremos será seleccionarlo acá, userdetails, y esa va a ser básicamente la relación que hay entre ellos. Entonces, ¿qué más podemos configurarle? A este decorador podemos pasarle un objeto y decirle que yo quiero un cascade true. ¿Para qué? Para que cuando se borre uno, por ejemplo, bueno, no, esto no tiene que ver con lo de delete on cascade, sino que cuando yo cree, por ejemplo, un detalle y se lo asigna a un usuario, automáticamente él me lo va a crear en la base de datos, sin tener que yo guardar ese detalle primero, sin que ese detalle exista primero en la base de datos. Él lo pone como en caché. Entonces esto es nullable. Eso no puede ser, bueno, sí, realmente sí, puede ser nullable, pero vamos a decirle que no, de que necesita un detalle obligatoriamente, porque aunque se guarde todo en null, pero tiene que ya tener un detalle amarrado a nivel de base de datos para luego entonces poder manipular esa información. Y vamos a utilizar una propiedad que se llama eager. Vamos a decirle que es true. ¿Qué significa esto de eager? Pues que cada vez que hagamos un select de nuestra entidad user, automáticamente él me traiga el detalle de esa tabla. Entonces aquí lo que vamos a poner es details. ¿Y de qué tipo va a ser details? Pues de user details. Muy bien. Ya con eso tendríamos nuestra relación. ¿Qué pasa? Que si se acuerdan, van a haber diferentes roles en nuestra aplicación. Vamos a tener autores y vamos a tener usuarios normales. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es crearnos una entidad de tipo rol. Un módulo, por así decirlo. Entonces vamos a simplemente utilizar nest y vamos a decirle, hey nest, mira, genérame un módulo dentro del directorio modules que se llame rol. Y automáticamente él va a ir y me lo va a generar. Tenemos rol aquí. Y vamos a crear inmediatamente la entidad de tipo rol. Entonces creamos role entity.ts. Y creamos una clase. De igual forma, vamos a ver, piensen. Comenzamos con export class. Y vamos a poner role. Y este role ¿qué tiene que hacer? Tiene que heredar extends de base entity, que automáticamente viene de type ORM. Muy bien, entonces todavía falta que tenemos que ponerle el decorador de entity acá arriba y decirle, mira, en base de datos esta tabla se va a llamar roles. Recuérdense que singular para los modelos, plural para la base de datos. Y tiene que tener también un ID de tipo number y fuera muy bien que fuera autoincrementable. Por lo tanto, vamos a poner un primary key generate column de tipo increment. Muy bien.
Este rol tiene que tener un nombre, por supuesto. Por ejemplo, instructor, o perdón, autor, o usuario normal, genérico, como nos plazca. Entonces esto va a ser de type, podemos ponerle comillas simple, text, por ejemplo, para variar, perdón, y nullable. Esto no puede ser nullable, o sea, eso tiene que tener un nombre obligado. Entonces también ese rol podría, eso va a estar a discreción de ustedes, pero podría tener una descripción de tipo string. Y perfectamente también eso va a ser de tipo text. Type text. ¿Y eso puede ser nullable? No, tampoco. Tiene que tener una descripción, por lo menos, para que indique de qué se trata ese rol. Entonces vamos a cambiar algo. Aquí vamos a poner mejor varchar y vamos a ponerle un length a ese name. Length, vamos a poner que ese rol, el nombre de ese rol, máximo 20 caracteres, no más. Ok, lo de create, lo del timestamp, podemos copiarlo exactamente como lo hicimos en el user entity. Y de hecho lo voy a hacer igual que el status también. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a cerrar esto para tener mucho más espacio. Y lo vamos a copiar. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, si se acuerdan, los usuarios pueden tener varios roles. Es decir, un usuario puede ser un usuario normal y un autor al mismo tiempo. Entonces podríamos aplicar una lógica de many to many, porque básicamente tú podrías tener dos roles. O sea, porque si hay cosas que los usuarios normales pueden ver y tú nada más tienes un usuario, por ejemplo, de autor, pues, ¿qué te digo? Tú no vas a poder ver lo que un usuario normal ve. Entonces, para que tú tengas diferentes roles, tenemos que crear una tabla many to many, una tabla intermedia que relacione los roles con los usuarios. Un usuario puede tener más de un rol. Entonces vamos a crear acá debajo de description un campo many to many. ¿Y cómo funciona eso de many to many? Igual que el one to one. Vamos a crear acá, decirle que esto va a ser de tipo user, porque vamos a hacer referencia a los usuarios. Entonces user, y él automáticamente me lo importa allá arriba. Y entonces vamos a hacer acá con una función de flecha, decir user a qué propiedad específica se va a referir de los usuarios, que todavía no lo hemos creado, pero se va a llamar roles. Entonces vamos a ir a user entity y por ahora vamos a crear una propiedad que se llame roles, que va a ser un array de ¿qué? Un array de roles. De la clase role. Entonces vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Entonces volvemos aquí a nuestro many to many y ya se fue el error. Entonces otra cosa que no hace falta, antes de que se me olvide, es que acá en el one to one tenemos que poner algo que se llama join table. Vamos a escribir acá join, perdón, es un decorador para que se cree join table, exactamente. Y acá podríamos pasarle incluso más atributos como el nombre de la tabla, etcétera. De hecho, podríamos ponerle a nivel de base de datos que se llame detail ID, el ID de ese detalle, por ejemplo. Y perfectamente aquí podríamos también utilizar join column, el decorador join column, que es necesario para crearse una tabla intermedia entre nuestras entidades, porque recuerden que cuando se hace un many to many, lo que hace es que se crea una tabla intermedia. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Aquí va a ser un user, que de tipo user, un array de usuarios, muy bien. Y ya con eso tendríamos relacionada nuestra tabla. Pero ¿qué sucede? Que tendríamos entonces también que ir a usuarios y relacionarlo de igual forma many to many. Me voy a copiar esta parte y vamos a ir aquí y vamos a pegarlo acá y a decirle, hey, mira, esto es de tipo role. Y voy a importar esto presionando command punto o en window command punto y voy a importarlo el many to many del ORM, de type ORM. Entonces escribo role aquí, role también, y la propiedad que me interesa es la que se llama users, que debería ir en plural. Muy bien, users. Entonces acá agrego una S y el error debería desaparecer. Entonces, muy bien, ya hemos avanzado bastante. Podríamos incluso ya generar una migración para que se apliquen esos cambios directamente a la base de datos. Pero eso va a depender realmente de nosotros, de cómo lo queramos hacer. En este caso vamos a trabajar
y a decirle aquí a join column, le dejamos aquí, pero en user, en vez de join column, vamos a cambiarlo por join table. ¿Y qué nombre le vamos a poner a esa tabla? Pues a mí me interesa que se llame user roles, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ver si todo esto ha funcionado? Pues súper fácil. Voy a cerrar estos archivos presionando Command W o Control W. Voy a abrir mi terminal y vamos a crear npm run migration generate. Vamos a ponerle second migration para que se me cree una nueva migración. Y vamos a tener esto acá. Presiono Enter. Y me dice que se ha generado una segunda migración. Y si vamos a la carpeta Migrations, vemos que hay una que se llama Second Migration. Entonces ahora vamos a correr el comando Run para ver si los cambios se han aplicado. Escribimos Run. Y vemos cómo se genera todo el query necesario para que nuestra base de datos esté en orden. Entonces ya si verifican su base de datos van a ver que está relacionada y está incluso normalizada. El ORM utiliza las mejores prácticas siempre para crear nuestra base de datos. Ha sido todo por este video. De esta forma hacemos las relaciones. Vamos a verificar con los roles, que cuando un usuario tenga el rol de autor, pues validamos. Cuando tenga el rol de usuario normal, y así sucesivamente. La parte de la autenticación lo vamos a dejar de último porque realmente en principio no es muy útil, así que vamos a pasar ya a crear los controladores, los servicios y los repositorios. Así que nos vemos en la próxima.